Hoy venimos a explicar uno de los eventos más largos de la historia de Colombia. No tanto como el gobierno de Uribe, duela a quien le duela, o el narcotráfico de siempre. No. Venimos a hablar del Frente Nacional, o mejor dicho, el interminable Frente Nacional. Ahora bien, para que nos entendamos mejor de dónde sale esta vaina, hay que remontarnos a 1945, después de la renuncia de López Pumarejo, dejándole el cargo temporalmente a Lleras Camargo, donde se celebraron las últimas elecciones pacíficas en 1946. A partir de este año explotó la violencia, sí, como lo oye, no cualquier violencia, la violencia. Un periodo de guerra bipartidista entre los partidos tradicionales. Simplificando los hechos un poco, aunque a partir de este tema se puede hablar bastante. Ahora bien, imagínense que usted es una campesina que tiene sus tierras, su familia, es completamente trabajadora y quedó atrapada desgraciadamente en el conflicto entre dos pueblos de diferentes partidos. ¿Es usted liberal o conservador? ¿Acaso quién quiere que la mate? Sí, claro, se exagera esta situación, pero básicamente la guerra civil en la cual Colombia estaba inmersa, que duró de 1946 hasta 1958, consistía básicamente en este ejemplo: desgastando a Colombia la economía y la política. Ya, estamos jodidos. Paguémonos. Pero espérese tantico, acá falta algo más. Antes de que se acabara este periodo de violencia, estaba el presidente, dictador, don Gustavo Rojas Pinilla. Sí, este man trajo de toda Colombia: vías, edificios, censura, falta de reformas sociales, paz con las guerrillas liberales. Todo se le tiene, siga bien pueda. Y le tengo la ñapa: creer que con sus acciones de opresión a los partidos tradicionales no le iba a salir caro. Pero no, no señor. Eso es cuando al amigo usted le da palanca, uno no le devuelve el favor, al amigo no le gusta, ¿y qué? Lo baja. Es justo acá cuando los liberales y los conservadores dicen: arreglemos a Colombia a nuestra manera. Echemos un pacto entre los dos y listo. Bueno, en este caso, además de querer bajar al poder a don Gustavo, querían reactivar la economía y la política, como también ponerle fin a la guerra bipartidista. Fue entonces cuando el liberal Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el pacto de Benidorm. ¿Por qué estoy diciendo eso? Benidorm. Fue entonces cuando el liberal Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el pacto de Benidorm en España. ¿Qué decía este pacto? Pues yo tengo el poder unos 4 añitos y después tú tienes el poder otros 4 añitos. Y así teníamos 16 años de puro poder conservador y liberal venteado. Gústele a quien le guste, el resto de partidos se me jodieron. Cuando los partidos tradicionales le dijeron a don Gustavo: mire, hágame el favor, por favor se me va yendo porque si no, ahí verá, le dieron temporalmente el poder a una junta directiva del 10 de mayo de 1957 hasta el 1 de diciembre, que convocaron a un plebiscito para poder así decidir el Frente Nacional. Y como era de esperarse, pasó. Este año, por primera vez votaron las mujeres. Como bien sabemos, el Frente Nacional inició con el liberal Alberto Lleras Camargo en el periodo de 1958 al 62. Qué pecado con el señor, le tocó todo desde cero. Al ver cómo el país estaba, empezó a generar alianzas y agendas de desarrollo para reactivar la economía y la sociedad del país con otros países. Esto lo logró mediante políticas reformistas, es decir, graduales, para intentar erradicar el analfabetismo, malas condiciones de vida e ideologías socialistas y comunistas en el territorio. Todo esto enmarcado en el programa Alianza para el Progreso, eso sí, puro gringo metido ahí. Además, a este señorizo Senado se le ocurrió la idea de crear el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, es decir, INCORA, fundamental para ponerle pañitos de agua tibia a la problemática de las tierras que había dejado la violencia. En esos años se intensificó el desplazamiento del campo a ciudades. Afortunadamente, este ente hacía más que solo eso. Ayudaba a adjudicar tierras baldías al Estado y además ayudaba a solucionar aquellos conflictos de tierras privadas. Pero este señor no era de solo amores. En 1969 se creó el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, el cual era de oposición al gobierno del momento. Ahora le tocaba jugar a Guillermo León Valencia, el primer conservador del periodo del 62 al 66. Demos gracias al Thomas Edison criollo, que duplicó el sistema electrificado en el país. Aumentó las exportaciones del petróleo crudo e intentó dar una representación igualitaria a los partidos. Intentó, mas no lo logró.
Durante su presidencia desapareció el MRL, pero se creó la Alianza Popular Nacional, la ANAPO, bajo el tendido brazo de don Gustavo Rojas Pinilla, siendo el primer grupo de oposición al bipartidismo. Más encima se creó el ELN en 1965 y las FARC en 1966. Esta guachafita la continuó el liberal Carlos Lleras Restrepo, del 66 al 70, que en medio de todo este man se puso la 10. Nos dio el ICF, el ICFES, Colcultura y Colciencias. También fortaleció el mercado de divisas y volvió a poner el impuesto de la retención en la fuente, que es el impuesto que se cobra por anticipado a la renta. Y finalmente, el conservador de las elecciones arregladas, Misael Pastrana, el cual fue presidente en el periodo de 1970 a 1974. ¿Pero por qué arregladas? ¿No todas fueron así? Pues sucede que don Gustavo Rojas Pinilla se presentó como otro candidato a la presidencia. En ese momento el país estaba mamado del Frente Nacional, muy rico tener buena economía, pero la calidad de vida y los niveles de seguridad en ese momento eran preocupantes, por lo que la población en su mayoría estaba votando por el candidato alterno de la ANAPO, según las emisoras. Pero esos informes no eran oficiales, y la gente se estaba comiendo el cuento de que don Gustavo iba a ganar a la presidencia, y el gobierno estaba cagado del susto. Por lo que decidió tomar cartas en el asunto. Iban anunciando las votaciones por la radio cuando, ay marica, se fue la luz. Y ganó Misael Pastrana. Sin embargo, este señor no hizo todo mal. Mejoró la infraestructura, impulsó la industria y dio un plan de desarrollo para el sector agrario. Pero el ANAPO se le convirtió en el M-19, después de que fracasó como partido político socialista y la muerte de don Gustavo Rojas Pinilla. Como también se intensificaron las protestas estudiantiles hasta el punto de cerrar la Universidad Nacional. Entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué nos dejó? Pues además de buenas reformas, infraestructura y un montón de problemas sociales, el Frente Nacional nos dejó un patrón de exclusión política por los siguientes 30 años. Sigámonos cuestionando si aún no está presente hoy en día. El mejor ejemplo de esto fueron las siguientes elecciones, donde los candidatos de mayor fuerza eran los hijos de los anteriores políticos, apodándolos los tres delfines, así ganando el hijo del liberal Alfonso López Pumarejo. Vías, edificios, censura, reforma, pues puta. Y ayudó a un programa de desarrollo para el sector agricultural. Firmaron el pacto de Benirón, así como Nicolás. Está bien, entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué nos dejó? No, es que necesito que sea así como... ¿Qué nos dejó? ¿Qué? Mierda, nos dejó. No. Y ahora... ¿Qué nos dejó? ¿Qué nos dejó? Toda indignada. ¿Qué nos dejó?